Imagen presenta Mundo Sustentable. Haciendo negocios en pro del medio ambiente. Y vámonos con nuestro invitado, bueno, pues qué digo invitado, nuestro amigo y también gente de casa, don Francisco, y así lo digo, don Francisco Aguado, director general de CAISA. Contigo vamos a platicar, Paco, sobre la sustentabilidad en la era digital. ¿Es verdad que el tema de la pandemia nos obligó a usar esta herramienta como, bueno, pues digamos la herramienta preponderante? Pero ahora que ya estamos en verde, que ya todas las representaciones de la Pasión de Cristo están a todo lo que dan, las playas están llenas de vacacionistas, pareciera que bueno, entonces, no, parece que al 90%. De acuerdo, porque no permitió en el 100%. Estoy de acuerdo, ¿no? Que en ese sentido pareciera que la herramienta digital, bueno, pues va a seguir siendo la mejor aliada para la sustentabilidad. Así es que, Paco, cuéntanos para empezar qué es la digitalización para que estemos todos en la misma página. Sí, mira, antes que nada, muchas gracias, gusto en estar nuevamente en el programa. Y efectivamente la digitalización la tenemos que entender porque algunos piensan que la digitalización es solamente llevar las imágenes a ciertos procesos. Y ya comentamos en programas anteriores cómo cuando pasamos de procesos mecánicos a procesos de convertir la información a unos y ceros, es decir, poderlo llevar a formatos electrónicos, entonces se generó esto que conocemos como la digitalización. Pero si pensamos que es solamente escanear documentos o tener conferencias a distancia, estamos equivocados. Realmente la digitalización, y cuando hablamos de la era digital, hablamos de que tenemos que considerar que los procesos tienen que ser optimizados, que no hablamos solo de imagen, sino de información, y cómo la información nos permite llegar a tomar mejores decisiones e incluso ser más eficientes. El que seamos más eficientes es lo que nos permite también estar abonando en pro del medio ambiente. Oye, Paco, esto que dices es bien interesante. Tendemos a pensar eso, que la digitalización son videoconferencias, es el escaneo de documentos, es el e-commerce, ¿no? Como lo puede ser la página de MS Shop Mundo Sustentable, que está, por supuesto, a sus órdenes y que ahí usted puede ver una gran cantidad de productos en pro del medio ambiente. Pero entonces, la digitalización tiene que ver con procesos a distancia y en ese sentido, bueno, pues la herramienta es fundamental para que esto suceda así, ¿cierto? Sí, es correcto. O sea, cuando tomamos en cuenta que nosotros dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestra producción tenemos procesos, realmente cuando hablamos de la digitalización es cuando toda esa información que se está generando la podemos utilizar para ser más eficientes. Voy a poner así ejemplos muy simples. Hay quien piensa que porque en ciertas entidades públicas se hacen citas ya por internet, ya está digitalizado el proceso, y cuando llegamos a las oficinas nos dicen que tenemos que llevar una gran cantidad de papel e ir pasando por diversos lugares. Cuando hablamos de procesos digitalizados, ya estamos hablando de que tengamos un control de documentos y que estos documentos se puedan ir aprobando, podamos tener diferentes versiones, flujos de trabajo en los cuales podamos llegar a ser más eficientes y que desde la comodidad desde casa podamos tener éxito. Eso cuando hablamos de servicio. Pero qué decir de nuestra oficina, si estamos trabajando a distancia, que no haya necesidad ni de estar manejando papel en forma excesiva, ni estarlo archivando, ni duplicados, sino manejar las versiones en forma electrónica y que éstas puedan ser autorizadas. Es por ello que las soluciones de control documental se han vuelto tan importantes, ya que nos permiten eficientar nuestros procesos. Pues ahí lo tiene. La verdad, Beto, tiene tanta razón, mi querido Paco Aguado, cuando dice digitalizar no es mandar un correo electrónico, no es pedir una cita, ¿no? Por email. Es efectivamente tener todo el proceso de esta manera controlado. Oye, Paquito, y eso es que todavía no te metes al Internet de las cosas, ¿verdad? Fíjate que es importante. Recuerdan que llevamos más de 3 años hablando del Internet de las cosas y ahora estamos hablando de cómo la red 5G está llegando a tener resultados pues en nuestro país. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlo en la vida diaria. Ponemos como ejemplo en el sector salud. Imagínense que hoy una persona que está teniendo problemas, tal vez un posible infarto, un coma diabético, a través de ciertos sensores,
se pueda mandar mensajes hacia el médico, hacia la ambulancia, hacia sus familiares, y entonces se pueda tener un cuidado del paciente en momento oportuno, lo cual a la postre puede significar el que él pueda salvar su vida. Regresando del corte, Paco, te voy a platicar una anécdota que está bien interesante al respecto, pero pues por lo pronto ya viene la Expo Eléctrica Internacional, Beto. Y ahí viene el mensaje. Anécdota, el comentario, mi querido Paco. En ExpoMed, que como sabes es una exposición que estamos organizando para el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, también en Centro City Banamex, se está hablando mucho, cada vez más, de pues la historia clínica digital, de tal suerte que tú, Beto, yo o toda la gente que nos escucha, tengamos una sola historia clínica en la nube. Y cada vez que vas al médico en automático, no importa qué médico sea, ya vas a ver cuáles son tus antecedentes de salud, a qué tienes alergias, qué medicamentos te han funcionado o no, y se habla de que también el tema del genoma podría ayudar para darte medicamentos específicos por paciente. Esto gracias a la era digital. Tú cuéntanos, ¿sabes algo al respecto? ¿Cómo va avanzando esto? Sí, claro que sí, Jaime. Fíjate que nosotros en 2008 generamos un expediente clínico electrónico para el Instituto Nacional de Cancerología. Logró que los tiempos de atención inicial bajaran de hasta 3 a 6 meses a unos cuantos días. Sabemos del tema y nosotros comentábamos con los directores, con el doctor Jaime de la Garza, Marcos Cano, que un sueño era desde aquel año que se pudiera lograr que en algún momento se pudiera unificar la información. Y hoy lo que comentas sería realmente maravilloso pensar que toda la información médica pudiera concentrarse en no solo en el expediente, toda la información para que si alguna persona pierde el sentido por algún accidente, etcétera, pudiera la misma ambulancia acceder a la información y saber qué medicamento proporcionarle, su historia clínica, sus antecedentes heredofamiliares. Realmente es muy importante. Todavía el tema del expediente clínico electrónico se está trabajando. Obviamente hay que homologar. Ya hoy se hacen los formatos digitales, están listos. Sin embargo, hay que ver que todas las entidades médicas acepten poder concentrar esta información, que además ahora tienes que cuidar el tema, Jaime, muy importante, de la ley de protección de datos. Y ya después entraremos a los temas de ciberseguridad, pero indudablemente que lo que tú comentas es un ejemplo claro de la importancia que tiene la digitalización en este momento. Pero ¿qué protección quieres, Jaime, cuando es tu salud? O sea... Exacto, lo único que necesitas es el protocolo adecuado, porque es información tan privada como, a ver, a ti te duele el páncreas y a mí me duele el pulmón, ¿no? Pues sí, pero si pierdes el sentido... No, claro, por eso. Y luego muchas veces algo que parece muy sencillo, pero que puede ser muy delicado, si eres alérgico a alguna medicina... Imagínate qué cosa más sustentable puede haber en términos de la salud y en la salud de la emergencia, la atención de la emergencia a la salud, que esto, ¿no? Esto, por supuesto, puede funcionar. Y gracias a que ya tenemos los centros de datos, gracias a que ya tenemos la movilidad para la interconexión, las plataformas cada vez se incrementan más, ahora la nueva 5G, ¿no? Que realmente está funcionando de manera muy interesante. Pero bueno, ¿qué otros beneficios, Paco, le encuentras tú a la nube, que es ese tema etéreo, en donde van todos nuestros datos, subimos toda nuestra información en materia de sustentabilidad? ¿Qué beneficio nos da la nube a la sustentabilidad? Fíjate, Jaime, que así como lo preguntas, es algo que también nosotros decimos que cuando hablamos de la nube, la mayoría de la gente piensa exclusivamente en mantener la información en un punto central o en grandes centros de datos. Es cierto que esta es una parte importante, sin embargo, tenemos que ver que la nube no es solamente almacenar información fuera de nuestro dispositivo, ya sea celular o computadora o empresa. Realmente tenemos que pensar que nuestra operación se va a estar generando y desarrollando en la nube. Hoy las aplicaciones están en la nube, se están yendo a la nube y volvemos al tema de que no pensemos solamente en manejar imágenes, sino en información y aplicaciones que en la nube nos van a dar grandes beneficios. Voy a poner algunos ejemplos de números que son importantes de considerar. Por ejemplo, se dice que una empresa
consume un 77% menos de servidores cuando trabaja en la nube, un 84% menos de energía y se reducen las emisiones de carbono hasta en un 88%. ¿Por qué? Porque el centro de datos no desperdicia energía, no desperdicia elementos y además tiene pues algunos sistemas de refrigeración que son cada vez más avanzados y que se utilizan solamente cuando hay la demanda por parte de los usuarios. Así que el consumo de energía eléctrica disminuye y algo que hemos hablado en programas anteriores, que es el cómo manejar los desechos electrónicos, tampoco ya es un problema, porque ya no se maneja a nivel personal, sino lo manejan las grandes corporaciones y tienen los elementos para hacerlo de una forma más responsable. Ya ves, Charlie, cómo andar en la nube paga y paga bien. En este caso sí, andar en la nube es benéfico. Ya lo creo que sí, no andar en las nubes como acostumbrábamos, sino andar en la nube puede ayudar a la sustentabilidad. Qué impresión, Beto. Sí. Y oye, Paquito, aprovechando que siempre quedamos impresionados con estas noticias, parecería obsoleto, pero en muchos lugares siguen usando los expedientes con todas las hojas ahí y siguen contaminando, ¿no? Sí, fíjate que tristemente así es, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos, como ustedes lo saben, nuestra versión de expediente clínico electrónico y esto significaría no solo este manejo de papel innecesario, sino también significaría el que un médico no tuviera que estar pidiendo información en hojas y demás, sino pudiera ver el resultado de los exámenes clínicos, que pudiera ver los de laboratorio, que pudiera ver toda la información del paciente. Y es increíble, pero es lo que comentaba hace un rato con Jaime, en el sentido de que lo más difícil es unificar el que todas las entidades de salud pudiéramos llegar a tener concentrada la información. Oye, pero bueno, se está trabajando en ello. Yo sé que sí, Paco, y ese es un tema mayúsculo que después tendremos que ver cómo carambas le hacemos. Además de que vas a estar en Expo Eléctrica Internacional 7, 8 y 9 de junio en el Centro Citibanamex con alguna de tus conferencias que son muchas y muy importantes, quiero que rematemos sobre los temas de ciberseguridad. Este es un tema que no se acaba. Ahora estamos viendo muchos mensajes de WhatsApp en el cual piden tu información, te comparten pues sitios para que deposites, los famosos passwords que ya cambiaron de tus cuentas de cheques, etcétera, etcétera, etcétera. La ciberseguridad debemos de tomarla en serio porque no es solamente para las grandes empresas que quieren cuidar sus procesos o su propiedad intelectual. Es para Beto, para mí, para ti, para cualquiera de los que nos escucha, que no nos vacíen la cuenta con los 3 pesos que tengamos, pero que no nos las vacíen. Aprovechando, Jaime, como Charlie está acostumbrado, preguntas tema, pues remato, mi querido Paquito. Y todos los empresarios, todos los industriales que van a estar exponiendo y los visitantes de Expo Eléctrica Internacional, ¿por qué tienen que visitar tu stand? ¿Qué les vas a aconsejar ahí para que, independientemente de que toda esa comunicación sea mucho más fácil, aportemos en pro del medio ambiente? Fíjate que lo que haríamos es, además del control documental, que es importante porque muchos regresaron de la pandemia a sus oficinas, ya no pudieron trabajar a teledistancia porque no vieron los beneficios y no los vieron porque pues no tienen un manejo apropiado de la digitalización. Y en el caso de lo que comenta Jaime, de lo que es la ciberseguridad, también estaremos ofreciendo lo que es algunas pláticas relacionados con este tema. ¿Por qué se ha vuelto tan importante? Porque como bien se dice, no es un tema que no afecte a ninguna persona. Todos estamos involucrados, todos tenemos que cuidar nuestra información y en ese sentido, cuando hablamos de digitalización, se dice que se extendió el borde. ¿Qué significa se extendió el borde? Quiere decir que hoy la ciberseguridad no debe de estar en las oficinas de las empresas, sino más bien tiene que estar más cerca del usuario. Y esto quiere decir que si Alberto, que si Carlos, que si Jaime llevan información personal o de su empresa en su celular, en su tableta, en su computadora, la ciberseguridad no tiene que estar en una oficina, tiene que estar cerca de ellos. Y entonces se tiene que tener un portafolio de seguridad más hecho a la medida.
y es precisamente donde la ciberseguridad va a tomar un nuevo enfoque. Ahora imagínense que tenemos Alexa, que tenemos dispositivos de Internet de las cosas, y estos también son puertas de entrada para el ataque cibernético. Hoy tenemos que pensar en que la ciberseguridad debe de ir relacionado con esos lugares que están más cerca de ustedes. Charlie, yo por eso no conecto mi refrigerador a internet, porque por ahí puede llegar el ataque. Imagínate que me hackeen los jitomates del refri. Imagínate, pero fíjate, este tema de la ciberseguridad que mencionaba Paco, y lo hemos escuchado ahorita con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, en donde también parte de los ataques están siendo de tipo cibernético, o sea, como que la guerra se trasladó también a la parte de la informática. Paquito, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues sí, se dice que las guerras ahora que se manejan tienen que ver con la parte de los ataques cibernéticos. Entonces sí es un tema muy importante, muy delicado, y se dice, ¿verdad?, que países como Rusia son líderes en los ataques cibernéticos, razón por la cual, bueno, fue un ejemplo, hay otros países que así lo manejan, y hoy tenemos que pensar que cuando hay un ciberataque, pues no es necesariamente a las entidades públicas gubernamentales, sino también a las grandes empresas. Se cree que el atacar las grandes empresas, pues va a afectar la productividad del país enemigo. Entonces es por eso que efectivamente se está manejando un enfoque de ciberseguridad cada vez más serio, y es parte de una iniciativa gubernamental. Ya no solamente es empresarial, sino se tiene que manejar a nivel público. Por eso las charlas que vamos a tener con Paco Aguado en la Expo Eléctrica Internacional van a ser interesantes. Te van a decir cómo protegerte en materia de seguridad en la información, en los bienes, en los activos, y también cómo prepararte para trabajar correctamente a distancia. Miren, se habla mucho, por ejemplo, de que el trabajo a distancia es un premio versus los trabajadores que tienen que estar en la oficina. Eso es un error. Simple y sencillamente es manejar, como dice Paco, cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores del desempeño, para que entonces todo el mundo pueda trabajar de manera armónica desde el lugar que más convenga a la empresa y al trabajador, Paco. Pero lo que más dice, y lo compro totalmente, la información la necesitas cercana, y cuando tú no tienes esa información y dependes de un asistente, dependes de un tercero, y de repente en esta falta de cultura que siento que nos mató mucho en el trabajo, en el home office, no, es que estoy ayudando a mi hijo a hacer la tarea, no, es que estoy esto, entonces ahí se pierde mucho. Por eso el mensaje de Paco lo compro completamente. Tú tienes que tener tu información y no depender de nadie, sobre todo de cosas muy importantes, ¿o no, Paco? Sí, es correcto, debe estar al alcance de los niveles para la toma de decisión, y también es cierto que se tienen que activar estos controles que permitan que la gente sea más productiva trabajando desde el exterior que en la propia oficina. Olvidémonos de esos traslados de hora y media en las grandes metrópolis, que ya no solamente hablamos de la Ciudad de México. En Guadalajara de pronto hay una cantidad de tráfico impresionante en las horas pico. ¿Qué les digo allá en Monterrey? Parece que no funcionó, ya todo volvió a la normalidad. Sí, ya estamos en semáforo verde. Entonces, ¿dónde quedó la era digital? Hay que aprovecharla para la sustentabilidad. También esto nos permite ayudar a reducir las emisiones de carbono a través de los motores de combustión interna. Pero bueno, ¿cómo quieres despedirte esta mañana, mi querido Paco Aguado? ¿Y qué recomendación final le haces a todos los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana? Claro, pues además de agradecer, sí quisiera comentar que tenemos que aprovechar la tecnología en una forma seria. Es importante el que realmente no pensemos en que la tecnología es algo que pues es de moda. Realmente nos permitiría optimizar nuestros procesos. Sí debemos de pensar en que nuestros procesos los tenemos que definir, si tenemos ISO, si tenemos información, que la llevemos a través de software de control documental que nos permita ser más eficientes, y que también implementemos controles que nos permitan trabajar a distancia en una forma en la cual seamos cada vez más productivos. La ciberseguridad será un tema importante, pero lo más importante en este programa y que tenemos que decir es la tecnología sí nos permite ser sustentables, sí nos permite ahorrar tiempos de transporte, sí nos tiempos de luz en la oficina, de servidores
que no se debe. Si queremos aportar nuestro granito de arena a nivel empresarial, definitivamente tenemos que apostar por la digitalización. Bueno, para todos los amigos que siguen en la radio este programa, el contacto de nuestro querido Paco Aguado es contacto@caiza.com.mx y la página web, pues, por lo tanto, es caiza.com.mx. Paco Aguado, muchas gracias por tu presencia. Y por cierto, el que estés aquí vía Zoom es una demostración más de que el trabajo a distancia se puede y se puede mantener la calidad, porque mira, hemos tenido un programa muy interesante con tu presencia a través de esta plataforma. Muchas gracias, Paco, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo con el que